Y el tema del programa de hoy es Biblia y sexualidad. ¿Por qué estoy hablando de esto en un programa sobre sexualidad e historia? Porque la Biblia también evolucionó, el nombre del programa. También hubo una evolución en la Biblia. Y los rollos que prohíben la sexualidad por placer son solo dos: el deuteronomista y el sacerdotal. El del 700 y el del 550. Los más antiguos, el yavista y el eloísta, no prohibían el sexo por placer. Los dos primeros rollos, el yavista y el eloísta, no se ocupan de las prácticas y costumbres sexuales que tenían los hebreos, tanto como posteriormente el rollo deuteronomista y el sacerdotal. Tanto es así que las costumbres sexuales, los mismos textos los dicen, los hebreos adoptan las costumbres sexuales, por ejemplo, de los egipcios cuando van para allá. Va a ser después de varias guerras y varias matanzas, ¿no?, que aparecen rollos que cuidan la sexualidad procreativa. ¿Para qué? Para la guerra. El sexo por placer en el yavista y en el eloísta no se prohíbe porque ellos van ganando las guerras. El yavista y el eloísta se escriben cuando David va ganando la guerra y ya sometió a los amorreos, a los cananeos, a los filisteos y ya creó todo el reino desde el Líbano hasta el Sinaí. Hay que festejar con orgasmos. Sí, como con muchos orgasmos del triunfo. Incluso el rey David es acusado por su esposa Mical de bailar bien borracho, desnudo en el templo de Yahvé, ¿no? Y le acusa diciéndole: pareces prostituta de Baal. Estas sacerdotisas, ¿te acuerdas de los Cacum? Que enseñaban a usar los chakras para llegar a mejores orgasmos. Pues el dios Baal tenía en su templo, ¿te acuerdas que eran Cacums? Sí. Sacerdotisas prostitutas, sí, que supongo que bailaban, hacían sus tables, porque la esposa de David lo acusa de que un día... Y David le contesta: Yahvé se merece ese baile y más. Digo, David le contesta así, ¿no? Y entonces... encontramos antes del rollo deuteronomista muchas prácticas sexuales que después quedaron prohibidas. Por ejemplo, cuando Lot se va de Sodoma destruida, y te acuerdas que su esposa se convierte en estatua de sal por voltear, sí. Lot se va con sus dos hijas. Y entonces ellas se emborrachan a su padre para tener sexo con él. Una por noche, no de montoncito, ahora tú y mañana yo. Ajá. Y no hay condena en la Biblia. Dios no se enoja porque eso suceda. Al contrario, de ahí va a venir una gran descendencia del pueblo judío. El pueblo judío era un pueblo que tenía que defenderse con la guerra. Y entonces las mujeres van a empezar a ser usadas como instrumento bélico del imperio. La reproducción era una cuestión de Estado. Asesinen a las infértiles, apedrénlas, son malditas de Dios. Y empiezan a hacer leyes terribles contra las mujeres. Por ejemplo, una mujer tenía que irse, apartarse 7 días antes de su sangrado menstrual y 7 días después, todos los meses de su vida que menstruara, a solas, a oscuras y en silencio. Y todo lo que ella usara o tocara en esos 14 días, 7 antes y 7 después, tenía que ser quemado. Y entonces la única manera en que una mujer judía tenía para mantenerse fuera era embarazada. Y entonces tenían 13, 15 hijos, 16 hijos, 18 hijos, porque eso significaban los años que se salvaron del encierro. Y empezaron a haber leyes muy restrictivas contra las mujeres y para controlar la reproducción, para tener cada vez más ejércitos. Muy bien. Esto es a lo que se refiere Isaías cuando le dice al rey Ahaz: he aquí que una doncella, el rey Ahaz era muy jovencito, 18 años, y doncella quiere decir mujer que acaba de menstruar. Ajá. Es el femenino de doncel. Un caballo, un doncel es un caballito potrito, doncella es una potrita que acaba de menstruar, pero ya era mamá, la esposa del rey Ahaz. Está vivo Isaías y Ahaz está preocupado de que no puede vencer al imperio asirio por tan poquitos soldados que tiene. Le pregunta a Isaías, Isaías le dice, ¿seré yo quien salvaré a mi pueblo? Le dice, no, he aquí que una doncella está encinta. Tendrás un hijo varón a quien pondrás por nombre Emmanuel, o Dios con nosotros. Es él el que salvará a tu pueblo. ¿Qué le está diciendo al rey Ahaz? Vas a ser viejo tú y morir en la guerra, y tu hijo ya va a ser grande para ser comandante de los ejércitos, y él salvará al pueblo.
Ajá. ¿Qué le está diciendo? Que todas tengan hijos para que tengamos más soldados. Y es exactamente, Isaías nace en el año 780, cuando se escribe el rollo deuteronomista, donde viene la primera prohibición del sexo por placer. Isaías es un asesor viejo de la escuela de profetas del rey, y él le recomienda que se prohíba en todo el imperio judío el sexo por placer. Y entonces los hombres iban a estar siempre excitados, porque se prohibió el sexo por placer, pero no lo prohibieron con las esclavas, no lo prohibieron con las concubinas, y no lo prohibieron todos con las esposas. Entonces el sexo, siempre que fuera reproductivo, los hombres siempre iban a estar listos, porque les quitaron el sexo por diversión, y entonces solo el por procreación dejaron. Y entonces eso va a hacer efectivamente que los ejércitos judíos empiecen a crecer, a crecer y a crecer. Entonces, ¿qué tenemos? Que el rollo deuteronomista es el primero en el año 700 en prohibir el incesto, la homosexualidad, tener sexo con animales, echar el semen en la tierra, todo sexo no reproductivo. ¿Dios lo dijo? No, lo dijeron los generales. Fue cuestión de guerra, no fue cuestión de teología.